Bueno, hola, estamos ahora con otra cápsula del curso de arte rupestre y esta vez estamos con la doctora Mara Basile, arqueóloga argentina que trabaja arte rupestre en la zona de Fiambalá, en el sector de Catamarca, y que es investigadora de CONICET y también académica de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, bueno, partimos agradeciéndote, Mara, por tu tiempo y buena disposición para hacer esto. Y lo que primero te quería preguntar era cuál ha sido tu problema de investigación en relación con el arte rupestre y cómo lo han operacionalizado, ¿no? En términos metodológicos para llevarlo a cabo. Bueno, hola, ante todo, eh, un placer colaborar con esta tarea, ojalá que les sirva a los alumnos. Bueno, yo te cuento, en realidad yo empecé al revés. Yo empecé trabajando siempre desde el punto de vista visual la cerámica, así me formé, dentro de un proyecto mayor que se desarrolla en esta gran región de Fiambalá, que es muy, muy extensa. Y en el recorrido de mi tesis doctoral empezamos a registrar arte rupestre. Es una región muy extensa y con una densidad de sitios muy, muy bajita, comparada con otras regiones. No tiene nada que ver con lo que en términos rupestres ustedes registran en el norte chico, ni Antofagasta de la Sierra, que está cerquísima nuestro. Bueno, nosotros tenemos muy poquitos sitios, con pocas representaciones, muy dispersas en el paisaje. Entonces me encontré con esa situación. Eh, entonces, mi proyecto siempre trató de ver, un poco obligado por esta situación, grandes escalas, integrando, digamos, todo el material que contaba, tratando de ver cambios y continuidades en esas imágenes, en esas formas de construir los paisajes a través del arte rupestre a lo largo del tiempo. Nunca trabajé un sitio en particular aislado del resto, sino tratando de entender cómo funcionaban en el marco de toda la región. Siempre integrándolo con otras líneas de evidencia, porque otro de los problemas que tenemos, además de la escasez, y que creo que compartimos con muchos que trabajan arte rupestre, es que es muy difícil datar el arte rupestre. Entonces necesitas contextualizar con otras líneas de evidencia, quizás excavar si tenés la suerte. Nosotros no tenemos sedimentación suficiente que nos permita, eh, como hacen otros, por ejemplo en Antofagasta de la Sierra, tienen la suerte de tener fragmentos del soporte dentro de las capas. Bueno, a nosotros no nos pasa eso, no tenemos nada que excavar a pie de los sitios, nada que fechar ahí. No tenemos superposiciones, en general son muy, muy bajitas, las diferencias de pátinas que de por sí son problemáticas, tampoco nos dan pistas, son pocos los motivos, pocos los bloques, y no nos dan pistas cronológicas. Entonces, eso también fue un desafío, digamos, tratar de ubicar cronológicamente, al menos en forma relativa, estas imágenes. Y ahí tuve que recurrir a otros soportes que me permitieran calibrar, digamos, ubicar al menos temporalmente y en forma relativa estas imágenes. Eh, a ver, yo desde el arte rupestre específicamente trabajo siempre a dos niveles, podríamos decir, a grosso modo. Como primera medida, analizar el soporte, digamos, la ubicación el emplazamiento, en el paisaje, qué lugares están marcando. En esta región, por ejemplo, están siempre ligados a caminos, a sendas, a quebradas que conectan espacios distintos dentro de esta región, que eran utilizados en el pasado y que continúan siendo, aún en el presente, siendo recorridos por la gente. Son escasos, pero marcan esos lugares por los que la gente pasa. En general son grabados. Bueno, entonces por un lado esto, el soporte, cómo son esos bloques, si son bloques aislados, si no, qué dimensiones. Hemos jugado con el tema de la visibilidad también, teniendo en cuenta mucho el tema del paleopaisaje, digamos, del paleoclima, que es una región que ha sufrido muchos cambios a través del tiempo, por
cambios ambientales. Hoy tenemos áreas que son completamente desérticas, que en el pasado estaban cubiertas de algarrobo, y eso te incide directamente en la visibilidad. Entonces, bueno, hemos tenido incluso que corregir afirmaciones nuestras propias previas, porque, bueno, cosas que pensábamos en términos de visibilidades abiertas, cuando reconstruimos la cobertura vegetal nos dimos cuenta que no funcionaba, y hubo que volver a pensar y volver a redefinir eso. Entonces, por un lado eso, por un lado los soportes, ese sería como el primer nivel de abordaje del arte rupestre. Y el segundo nivel es el de las imágenes. Ya lo primero que abordo es el tema de la clasificación. Primero el registro, por supuesto, uno registra, utilizás todos los mecanismos que tenés a la mano, todas las herramientas, como todos, me imagino. Sacás fotos, dibujás, calcás si podés, a veces si podés volver, incluso según la hora del día vas a ver cosas distintas, bueno, porque la luz te incide, y los motivos en nuestra región están grabados muy, muy superficialmente, entonces a veces ves cosas que antes no habías visto. Bueno, supongo que nada de esto es nuevo, eso debe ser muy general. Y entonces después con eso lo que hago ya en gabinete es clasificar, es ordenar esas imágenes. Y para eso yo usé, como lo necesitaba pensando en términos de ubicación cronológica, al menos relativa, necesitaba tener alguna secuencia que más o menos ordenada. Entonces yo usé la clasificación que definió Carlos Asquero para Antofagasta de la Sierra. Él tiene, después de muchísimos años de laburo ahí, una secuencia calibrada de representaciones rupestres y ocupaciones de más de 10.000 años. Entonces, y muy, muy finito, muy, muy ajustado, y entonces, como lo tengo cerca, y bueno, es la vecina región de Antofagasta, bueno, usé esa clasificación, ayornándola, por supuesto, a la realidad visual propia. Había cosas que yo tenía que allá no estaban y demás. Entonces usé como guía esa clasificación, que otra de las cosas que es importante es que te permite elaborar a distintos niveles de generalidad, digamos, categorías más inclusivas que otras. Entonces, bueno, eso era importante. Y eso por un lado. Entonces, primero esa clasificación. Después, yo contemplo, por ejemplo, el tema de la técnica, los tamaños de las imágenes, la forma en que se resuelven esas imágenes. Y con todo eso construí unidades de análisis. Que responden a la pregunta general de esta investigación, que tiene que ver con cómo cambian esos modos de hacer imágenes a través del tiempo. Entonces, esa es otra de las cosas que hay que tener en cuenta, que las herramientas que uno usa, analíticas, metodológicas, tienen que estar en sintonía con la pregunta que se le está haciendo a esa realidad. Y Mara, y en ese contexto, cuando estas unidades que tú armaste no son solo visualidad, porque es una mezcla de visualidad con técnica, básicamente, ¿no? En el fondo, distintos atributos, métrica, etcétera. Sí, sí. Yo generé, le puse una etiqueta, que uno puede poner la etiqueta que quiera, pero laburé, por ejemplo, a nivel de soportes, contemplé todas estas variables que más o menos te comenté así al voleo, bueno, te generan formas de emplazamiento, de ocupar ese espacio. A nivel de imágenes, le puse la etiqueta de recursos visuales, y ahí adentro entra esto, el tipo de resolución de esa imagen, el tamaño, la técnica. En su momento la laburé muy simplemente clasificando grabado por piqueteados, bueno, o pintura, lo que fuera. Ahora estamos afinando un poco más eso, un poco aprendiendo de los trabajos que desarrolló Pancho con ustedes, ahí afinando la observación de los surcos para afinar esa categoría. Pero bueno, ahí entra la técnica, entra el tamaño, entra la forma de resolución de las imágenes, las unidades mínimas en las que se usan para resolver esas imágenes, y a eso le puse esa etiqueta, recursos visuales. Entonces, lo que me permite, yo uso técnicas estadísticas para analizar, porque a pesar de que es escaso el material, es mucho el material. Entonces,
para poder ordenar esa variabilidad, que además a mí se me ocurrió poner en tensión y poner a jugar con otras materialidades, bueno, tenía que laburar con herramientas que me permitieran comparar cosas. Y entonces ser muy precisa con las categorías que uso, muy precisa con los métodos que voy a utilizar para que otro pueda acordar o no con lo que yo estoy interpretando. Esos test estadísticos, esas herramientas, te permiten a veces detectar tendencias que no veía y a veces darle fuerza a cosas que vos ves, que vos intuís, pero bueno, esto te da una fuerza, una tranquilidad de que no estás diciendo pavada, de que tiene este sustento numérico. A mí me da esa tranquilidad, por ahí a otro no le importa, pero a mí me da tranquilidad. Sí, pero es súper importante eso que tú mencionáis porque como que muchas veces existe la idea de que, claro, como el arte rupestre es arte, no puede entrar dentro de estas lógicas de analítica más Mm. cuantitativas, ¿no? Entonces, también ahí te quería hacer, y bueno, y para que, una cosa que también sería lo que tú dijiste, es que para que puedan entrar estas lógicas cuantitativas sistemáticas, requeremos buenos procesos de descripción y de clasificación Sí. de las imágenes, no simplemente descripciones aleatorias sobre la imagen, ¿no? Eso es fundamental, porque la máquina corre los test que vos le pedís, pero para la máquina son números, entonces vos tenés no solo que clasificar bien, sino que cada una de estas variables que construís, por ejemplo, las técnicas o ponerle las técnicas, las tenés que ordenar, digamos, los estados de esas variables los tenés que ordenar vos, porque para la máquina no va a ser lo mismo un 1 que un 2, 3, 4, entonces tiene que tener una lógica ese ordenamiento. Entonces, en mi caso, el ordenamiento tenía que ver, son todas variables cualitativas, pero las ordené pensando en que construir una imagen implica inversión de laburo. Entonces, hay técnicas que van a demandar más laburo que otras, y entonces con ese criterio fui ordenando cada uno de los estados de las variables. Entonces, de esa manera puedo leer el resultado que me genera la máquina, digamos. Si no, los grupos, lo que genera generan los test, digamos, es que te ordenan esa variabilidad y te agrupan imágenes que son similares en términos de las variables que vos le pusiste, en términos de técnicas, en términos de unidades mínimas, de tamaño, bueno. Entonces, para poder leer eso tenés que tener claro cómo hiciste los ordenamientos, tiene que tener esa lógica detrás. Después alguien puede discutir, pero ya, Pero está hasta claro, ahí. exactamente. Oye, Mara, y en ese contexto, tú has mencionado que un elemento importante en este ordenamiento de los recursos visuales son las unidades mínimas, ¿no? Ah. ¿Podrías explicar a qué te refieres con unidades mínimas y cómo se expresan en una imagen? Sí, bueno, yo le tomé el concepto de unidad morfológica, en realidad, que desarrolla Carlos Asquero también para Antofagasta de la Sierra, eh, y lo que te permite es ver que hay las unidades mínimas o unidades morfológicas son, por ejemplo, puntos, trazos lineales, trazos curvilíneos, espirales, ganchos, son unidades mínimas en las que vos podés descomponer los gestos de construcción de esa imagen. Y entonces, analizando de qué manera, por supuesto, una imagen, son muy pocas las imágenes, salvo un punto que se resuelven, o un trazo, se resuelven con una sola. Entonces, en general lo que tenés es combinaciones de 2, 3, hasta de 10 unidades morfológicas. Entonces, lo que me interesaba ver era cuáles son las que se combinan a través del tiempo, de qué manera, si hay tendencias respecto de esto, a lo largo del tiempo hay imágenes que se resuelven siempre se usan las mismas unidades mínimas o no, o van cambiando, se van complejizando, o al revés. Eh, si hay alguna relación entre el tipo de imagen, si para hacer camélidos siempre usamos estas unidades, o para hacer figuras humanas estas otras, o no. Evaluar incluso entre soportes si se usan esas mismas unidades o no. Si para hacer las imágenes sobre cerámica usas otras unidades mínimas o son las mismas que estás utilizando en el arte rupestre. Ese tipo de cosas. Oye, Mara, y en ese contexto, algo que tú también mencionaste al principio, lo que hay de mencionar, que es ultra interesante, la comparación entre distintos soportes, ¿no? Muchas veces como que pensamos el arte rupestre aislado y realmente se mueven en un contexto de imágenes, ¿no? ¿Cómo ves tú como esa relación, por un lado, como teóricamente, ¿no? Esa relación entre imágenes en distintos soportes
cómo la pensáis, pero también metodológicamente, cómo se pueden comparar esas imágenes sabiendo que el soporte igual genera algunas distorsiones. Y bueno, ahí tenés, es un desafío. Eh, los soportes son completamente distintos por muchas características, bueno, por la movilidad o no, los contextos de la vida en los que participan uno u otro, bueno, eso da para mucho y ya excede esta charla, pero para poder comparar tenés que comparar cosas comparables. Entonces yo la comparación la hice a nivel de imágenes. Entonces, sabiendo que había diferencias de soporte, bueno, fui a ver qué pasaba con las imágenes. Entonces, mi unidad de análisis y de entrada eran esas imágenes y eran esos recursos visuales. Podía clasificarlas usando la misma clasificación para evaluar los repertorios temáticos que circulaban en uno y otro soporte, y podía evaluar estos recursos visuales en uno y otro soporte. Y encontré que por supuesto, respecto al repertorio temático, hay cosas que son exclusivas de uno u otro soporte. Los camélidos no, en cerámica son minoritarios. Aparecen, pero son minoritarios y bueno. Lo mismo me pasaba con las figuras humanas, pero había otros elementos que sí trascienden esos límites impuestos por los soportes, que aparecen en los dos ámbitos. Qué sé yo, por ejemplo, a mí uno de los que además te permiten esta idea de asir un poco la cronología, de ajustar la cronología a la realidad local. Aparecen estos trazos curvilíneos, espiralados, que son muy recurrentes en la cerámica tardía es intermedio tardío para nosotros, y aparece también en los textiles, y aparece mucho en el único sitio tardío que tenemos, entonces, grabado, perdón. Entonces, bueno, eso te permite ver en qué momento dentro de tu región están circulando esas imágenes en distintos soportes. Hay otras que no trascienden los soportes, pero creo que uno tiene que poder establecer esas relaciones, porque la gente estaba utilizando distintos soportes para expresar su forma de ver, de querer relacionarse con ese mundo. Así que sí, ahí es interesante ese cruce. Sí. Y por lo que tú decías, ¿no? En el fondo que hay, por un lado, es una herramienta metodológica para definir cronología, pero por otro lado, lo mencionaste al principio, claro, son contextos de la vida social particulares. Entonces, hay unas cosas que se ven sobre roca, otras que se ven sobre cerámica, y cuando la gente está haciendo cosas diferentes, que abre como varias preguntas o caminos interpretativos dentro del arte rupestre. Sí, totalmente, totalmente. Oye, Sí. Mara, mira, justo varias de las estudiantes que están haciendo el curso de arte rupestre están haciendo ahora el de métodos cuantitativos en la universidad. ¿M? Y si Ajá. bien cada test estadístico va en relación con determinados tipos de problemas, tú nos podrías contar cuáles son los test que más ocupas en tu Mm. investigación también, como para que se hagan una idea. Sí, yo laburé, como las variables con las que trabajamos son todas cualitativas, las tenés que transformar a numéricas, ordenando esos estados que les decía, y después lo que tuve que hacer fue aplicar un análisis de correspondencia múltiple, que te ordena, te genera esa dispersión de puntos, donde cada imagen va a estar ubicada en ese espacio factorial, digamos. Y después lo que hice fue un análisis de conglomerado jerárquico para generar grupos, definir esos grupos en función de esas similitudes compartidas en términos de recursos visuales. Esos son los dos análisis multivariados que utilicé. Después utilizo otras cosas más sencillas para ir testeando esto, que por ejemplo el chi cuadrado, que te permite ir confirmando si algunas tendencias que ves tienen o no tienen significación estadística, pero es medio peligroso porque cuando tenés muestras muy grandes, en general siempre rechazas la hipótesis nula y es medio peligroso casarse con eso. Entonces siempre necesitas ir combinando estrategias. No quedarte con el primer resultado, sino ponerlo un poco a prueba. Y después creo que cada uno va a ir buscando las herramientas que va necesitando. Lo importante es ser muy claro
y no hacerse trampa respecto de cuál es la pregunta, cuáles son las variables que construís vos, sabiendo que las estás construyendo, que estás metiendo mano. Entonces, bueno, esas variables las construyo para responder esta pregunta, porque creo que son las adecuadas, de esta manera ordeno, y estos son los tests que realizo y los resultados. Bueno, listo. Ahí vamos viendo. Eso. Súper. Bueno, Mara, te agradecemos un montón tu tiempo y tu disponibilidad para orientarnos aquí en estos temas. ¿Mm? Por favor, Interesante, así por que nada, favor. pues, de verdad, muchas gracias por todo. ¿Mm? Ojalá que les sirva, ojalá que sea útil. Gracias Sí, a obvio. ustedes. Cariño.